Por la 92.9, Radio La Clave. 9:38 exactamente de este martes 11 de mayo y quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganan. Conoce más sobre su oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Y en radiolaclave.cl, en el mostrador.cl y en la 92.9 estás escuchando El Mostrador en La Clave. Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, reveló que tiene el síndrome de Asperger. En una entrevista televisiva comentó que sé que a veces digo o posteo cosas extrañas, pero es simplemente cómo funciona mi cerebro. A cualquiera que haya ofendido, solo quiero decir, he reinventado los coches eléctricos y estoy enviando gente a Marte en un cohete. ¿Pensaban que iba a ser un tipo normal y relajado? Esas fueron sus palabras y de esto vamos a conversar con Ricardo Bascuñán, psicólogo y académico de la Universidad Central. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Magda, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días, Ricardo. Hola, Federico, gusto saludarte también, que tengas muy buen día. Igualmente. Mira, muchas gracias. Te invitábamos para conversar, claro, ¿no? Temas en general de salud y pandemia. Podríamos partir hablando de este síndrome de Asperger que tiene el señor Musk. Y cómo cómo se puede identificar primero y cómo se vincula con la pandemia, en el sentido qué dificultades adicionales pudieran tener las personas con síndrome de Asperger en un lugar, en un escenario de cuarentena, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cuéntanos, por favor, Ricardo. Te digo, porque hay mucha gente, no solo que tiene síndrome, sino que vive con gente que tiene síndrome, que tiene que aprender a conocerlo, a manejarlo. Y también hay un punto, ¿no? Perdón que te interrumpa, Federico, que también me parece muy importante partir con la definición del síndrome, porque también se empiezan a normalizar los conceptos, ¿no? Punto. Y como que la gente empieza, no, es que tiene Asperger. Y yo creo que es muy importante, primero que todo, claro, porque un poquito callado y inteligente, claro, y Asperger. Claro, y la gente juega como este diagnóstico, como simple, como que lo fuese. Y creo que es súper importante primero poner ahí en contexto qué es este síndrome. Sí, claro, ¿Cómo se identifica? Mira, antes que todo, Macarena y Federico, yo agradezco mucho el espacio que están dando en su programa, porque estamos en un momento, digamos, donde la salud mental se ha estado visibilizando, y como se ha estado visibilizando también han ido apareciendo diferentes diagnósticos. La gente no tan solo ha estado conociendo más de depresión, más de crisis de pánico y de angustia, sino que también ha estado focalizándose en los niños y en las niñas, por supuesto. Y en esta lógica, empezar a mirar los niños no tan solo ha llevado a ver cómo andan los temas emocionales de los niños, sino que también lleva a mirar a aquellos niños y aquellas niñas cuyo comportamiento, cuya forma de actuar, tiende muchas veces a llamar la atención por la forma en la cual, cuando se relacionan con otros, empieza a resultar más no sé si llamarle más rara, pero menos esperable a como uno menos ve común. Que el resto, claro, que no es común, no es como el resto de los niños y de las niñas se relacionan. Entonces, cuando se empieza a hablar de los Asperger, la gente empieza a observar de que antiguamente manejaban solamente el concepto de autismo, como que solamente manejaban eso, vale decir, o el niño tendía a comportarse como actualmente se comporta un niño que juega con otros, que quiere interactuar, que si no lo invitan a jugar se amurra, por ejemplo. Y claro, está en el otro extremo que estaba el autismo, donde en general los niños no para relacionarse con otros niños, digamos, y que pareciera que tuvieran como una lógica diferente al resto de los niños. Se empezaba a ver que, claro, que los niños con autismo tenían una desregulación emocional muy grande y que, por ejemplo, cuando se frustraban, ¿no? Las reacciones eran muy intensas. Entonces, claro, la investigación fue avanzando y empezó a mostrar de que no era que los niños podían tener algo de autismo o no tenerlo, sino que podía haber lo que se llama un espectro como continuo. Es decir, entre comillas, en un extremo los niños normales, por llamarlo así. ¿Los niños que, perdón? En otro extremo, niños entre comillas normales, lo que hacen habitualmente, pero en otro extremo... niños promedio, digamos. Claro, los niños promedio. Claro que está hablando lo normal
lo que la mayoría de la gente hace. Es un concepto muy estadístico, pero que realmente adquiere como una carga afectiva importante. Sentirse normal o no normal, claramente las personas no se sienten incómodas como con este concepto de normatividad. La cosa es que en estos extremos aparece el concepto de lo Asperger. Lo Asperger no tiene que ver, por lo tanto, con un extremo, con el tema del autismo, o bien con aquellos que se comportan por medio como muy asertivamente está haciendo y hace notar Federico. Con Asperger tienen interés y sí se juntan con otros muchachos y con otras niñas. Pueden interactuar, pueden relacionarse, no hay ningún problema con ello. Para empezar a exhibir algunos tipos de comportamientos, como por ejemplo el contacto visual. En general tiende a ser más reducido. Las desregulaciones emocionales, vale decir, las pataletas pueden ser muy intensas, mostrar evitativos como cuando conocen a otros niños, así como también tienen algunas, ¿cómo decirlo? Que algunos llaman como que como que fueran más no robotizados, pero como que su movimiento es un poco más rígido, ¿sí? No es una cosa como tan fluida como uno ve en los niños promedio, sino que el niño muestra características, ciertas dificultades para hacer algunos de actividades físicas. Sin embargo, por el contrario, sí muestran una forma de jugar que es muy característica, que tiene que ver con que los juguetes pueden ser ubicados de determinadas formas, de determinados órdenes, que muchas veces los adultos, cuando desconocen los Asperger, creen como que el niño solamente estuviera jugando, que por cierto está jugando, pero uno no puede desarmarle los juguetes, ¿sí? Porque puede que en el fondo se desregule mucho. Entonces, claro, como ustedes bien decían, a veces este diagnóstico uno empieza como a visibilizarlo y ver que algunos niños puede que lo tengan o no lo tengan, pero lo cierto está en que los pediatras a muy temprana edad recomiendan muchas veces, cuando ven esta cosa del contacto visual, recomiendan horas con el neurólogo a su vez deriva hoy día a los papás como para que, con un psicólogo, por ejemplo, cómo es que ellos puedan afrontar eventualmente una condición que tiene que ver con lo de los Asperger. Hoy día el mundo está mejor preparado en ese sentido. Falta, por supuesto, falta mucho por lograr, pero a grandes rasgos, eso serían como las principales características que podría tener un muchacho o una muchacha que pueda tener este diagnóstico. 9:45, seguimos conversando con Ricardo Bascuñán, psicólogo y académico de la Universidad Central. Ricardo, te quiero pedir, estamos buscando señal, porque te estamos escuchando un poquito entrecortado la conversación. ¿Tú nos escuchas bien? Estamos ahí probando la señal para poder escuchar las respuestas con mayor claridad. Bueno, y también yo creo que es importante lo que él decía, que en el fondo en los diagnósticos tenemos que, o antes de ir a un diagnóstico hay que identificar, y yo creo que en todo orden de cosas no hay que partir de la base de como clasificar a los niños tan rápidamente, ¿no? Como que hay un comportamiento y la gente se alarma al tiro. Y aquí hay que ver, aquí hay que evaluar, aquí hay que llevar al médico. No, y la enorme complejidad del ser humano y diversidad, también están los niños. Sí, no solo los adultos, pero también están los niños. Y no todos tienen una enfermedad propiamente tal. Ese es el punto de lo que diga, que no todo el mundo tiene una enfermedad y uno no puede partir de esta base como agarrar 3 elementos y decir, ya, lo autodiagnostico, ¿no? Es como... Y esa es la pregunta, Ricardo, entiendo que ya te tenemos al teléfono nuevamente, no te preocupes. Las comunicaciones. Claro. Sí. Bueno, estamos en épocas de pandemia y de control remoto. Todo esto, habiendo algo remoto hay más posibilidades de que falle, pero es parte también de la vida que nos ha tocado. Y en ese sentido, Ricardo, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el consejo que le das a la gente, no solo también en esta condición o en el síndrome de Asperger, sino que en otras eventuales condiciones que puedan identificarse los niños, como poner paños fríos en algún punto? ¿Cuándo se evalúa, cuándo se tiene que tomar realmente la decisión de ir a una consulta, o cuándo hay que dejar también que los niños se vayan desarrollando, manifestando también lo que decía Federico al principio? Estamos en una época de pandemia donde evidentemente todos nuestros comportamientos se modifican, nos sentimos vulnerados, nos sentimos distintos, a veces afectados más unos que otros. Entonces, ¿cuál es el momento en el que uno tiene que decir, bueno, voy a ir en busca de un diagnóstico? Mira, qué buena pregunta. ¿Sabes lo que yo te diría? Que conversando con diferentes también especialistas del área, es el apoyo a los papás, es apoyo a las mamás.
en general se encuentran hoy día en el tema de la pandemia, donde las rabietas se mezclan con el mundo laboral de los papás, con el mundo laboral de las mamás. Hoy día la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, nos ha hecho notar este tema de la doble presencia que todos estamos experimentando. Por lo tanto, el apoyo emocional a los papás resulta muy relevante, toda vez de que muchas veces, y varios de ellos, y de ellas también, se sienten muy poco comprendidos, ¿no? Porque de una u otra manera esta cosa de los Asperger tiene elementos biológicos muy fuertes, que por cierto con la estimulación temprana, una detección temprana y un buen tratamiento, va ayudando a que los chiquillos desarrollen sus habilidades interpersonales y puedan lograr cosas tan destacadas como la de la persona que ustedes presentaron. De Elon Musk. Entonces, claro, sí, que sin más ni menos es fundador de Tesla y de SpaceX. Claro. O sea. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, con que, especialistas, por ejemplo, en tema de Asperger o autismo, en general no abundan. Y por el contrario, son, digamos, como muy desgastadores para los papás. Algunos de ellos tienen que recorrer Santiago entero a veces, o incluso en algunas regiones, les cuesta encontrar especialistas. Entonces, muchos de los papás y de las mamás encuentran mucha incomprensión de parte del resto de la sociedad. Claro. Hay mamás que les toca impacta a todo el grupo familiar, pues, en definitiva. Claro. Oye, y Ricardo Ascuñán, psicólogo, pregunta compuesta. Sí, don Federico, dele nomás. Oye, ¿hay alguna relación entre los Asperger y el nivel intelectual de los niños? Que se dice que sí, que son más inteligentes, pero no lo sé. Por eso te lo pregunto a ti como especialista. Y lo segundo es si hay una mayor prevalencia de Asperger durante los últimos años y especialmente durante la pandemia. Mira, en general, los chiquillos con Asperger, algunos de ellos, por cierto, muestran temas intelectuales promedio y otros muestran niveles intelectuales bien altos. Lo que pasa es que a veces uno tiende a asumir, digamos, de que una condición inhabilita otros procesos psicológicos, como el caso de la inteligencia. En mi experiencia personal, como psicólogo clínico, me ha tocado ver chiquillos, digamos, con este diagnóstico promedio, digamos, como que tienen un rendimiento vital, en cambio otros muestran un nivel de aptitudes. Ya, pero hay de todo, no necesariamente son niños más inteligentes, puede serlo como puede no serlo. Ya. Claro, y esta cosa, por eso te decía Federico, que digamos que bueno el comentario, porque hoy en día en el trabajo con los niños generalmente los papás y las mamás siempre tienden a adular más este proceso psicológico llamado inteligencia, po. O sea, como que los papás de repente se sienten más orgullosos porque el hijo es el primero del curso, en vez de sentirse orgulloso porque el hijo ayudó a resolver, por ejemplo, un conflicto donde a un niño le estaban molestando y le estaban haciendo bullying. Es bien interesante ese elemento. O sea, todavía se sigue celebrando lo académico y la inteligencia a nivel intelectual. O sea, por ejemplo, imagínate, yo creo que muchos de ustedes tienen que haber visto como una compañera, por ejemplo, ayudó a leer a otra compañera. Y ayudar a leer no es cualquier cosa, pues. Pero en general como que queda como bien invisibilizado eso. Entonces, bajo esa perspectiva hay que recordar que por más que exista el diagnóstico de los Asperger, lo cierto está en que también hay otras habilidades que uno tiene que seguir reforzando en los niños, como el buen trato, así como también la capacidad de poder integrar a otros niños a jugar, sobre todo con los chiquillos que tienen Asperger. Entonces, lo que comenta Federico es bien relevante. O sea, de una otra manera hay cosas intelectuales sin duda, y por eso la importancia de la estimulación en todos los niños, en todas las niñas. Y respecto de la segunda pregunta de la prevalencia, Federico, claro, la prevalencia para algunas personas que a lo mejor no manejen el concepto tiene que ver con la cantidad de casos que se van manteniendo a lo largo del tiempo. Y lo que ha pasado es que la gente está más atenta para hacer una detección temprana. Los periodistas, pero los pediatras también están mucho más atentos a eso, lo mismo que los neurólogos infantiles. Ya están todos más conectados ahí también. Claro, porque de una u otra forma, si uno empieza a mirar, y vale que uno se pregunte, ahora que uno que tiene más años de circo, ¿cuántos de mis compañeros o de mis compañeras que yo tenía en esos años habrán tenido este diagnóstico? Y en general uno empieza a recordar, y habían compañeros que eran más retraídos, compañeras que no se integraban, y que uno no sabía qué hacer y cómo hacerlo. Pero había menos herramientas y mucha desinformación, ¿no? Pero claro. También
¿El número es muy alto o es como lo que preguntaba un poco al principio? Es como que hay ciertos como síndromes o condiciones que se ponen comillas de moda en el lenguaje, en el conversar, en el que uno clasifica a la gente. A mí también me parece delicado eso, como cuánto nos sobrecalificamos, ¿no? Como esta persona es X, esta tiene esto otro. Entonces, claro. En ese sentido, ¿qué número de población hay estadística? Mire, sí, en general como el 2% de la población pudiera estar dentro de lo que se llama en la familia, digamos, de lo que son los trastornos generalizados del desarrollo, que ese es como el nombre completo, donde uno se va encontrando no tan solo con lo Asperger, uno se va encontrando con el síndrome de Down, uno se va encontrando, por ejemplo, con niños que tienen retraso intelectual severo, uno se va encontrando, por ejemplo, con lo que es parálisis cerebral, uno se puede ir encontrando con diferentes diagnósticos. Ya hoy día lo que nos encontramos con un mundo, como tú decías, Macarena, mucho más preparado, porque todos ya estamos utilizando la palabra integración. Uh-huh. Antiguamente a los niños y a las niñas no se les integraba ya al mundo social, y en algún momento también se estaba como a forzarlos, pero también el cómo es que uno hace una integración natural, fluida, para que los niños no se sientan amenazados y por el contrario saquen lo mejor de sí, es como parte de las cosas que hoy día hemos estado aprendiendo como sociedad. Entonces entre un 2 un 3% de la población puede tener, en este caso, de la población infanto-juvenil, porque hay adolescentes obviamente, que pueden cursar temas del desarrollo, y allí uno se va encontrando con diferentes realidades, y yo te diría, Macarena, yo te diría, Federico, de que uno se va encontrando con cómo es que el sistema de salud invierte en este caso, en la detección precoz, cómo es que los gobiernos destinan recursos para hacer un trabajo intersectorial entre el mundo de la salud y el mundo de la educación, cómo es que el gobierno va creando políticas como para que también exista una buena inserción laboral en este caso, de los niños y niñas que comienzan a desarrollarse con una determinada condición y que en algún momento tienen que también insertarse en algunos lugares de trabajo. Yo te diría que hay instituciones que tienen planes de inserción laboral para gente que tiene algún tipo de discapacidad, y hay otros que todavía no lo desarrollan porque en el mundo actual, si uno no tiene características productivas, como que uno no tiene mucha competitividad, por llamarlo así. Entonces, hay toda digamos que nos queda por hacer, digamos, pero que se han estado haciendo cosas, sin duda que se han estado haciendo. Ricardo Bascuñán, psicólogo, especialista en estos temas. Y a propósito de la inserción que tú acabas de mencionar, ¿cómo se puede trabajar en revertir los efectos en salud mental de la pandemia? Hablemos de la pandemia en general, dejemos un poco a los Asperger y a la familia de esas enfermedades o de esos síndromes, y vámonos a la salud mental en general. ¿Cómo se puede trabajar para revertir los efectos de la salud mental durante la pandemia? ¿Y qué sobre todo, y qué pueden hacer las personas puntualmente, ya para que no nos quedemos con el Estado y con las instituciones, sino que a nivel de la familia, a nivel de cada persona? Mira, hay varias cosas. Yo te diría que, suena, no sé si decir como técnico, yo creo que no. Digamos, yo creo que en este momento se están visibilizando algunas cosas. Yo creo que después de la pandemia, ya en la medida en que después de la vacunación de toda la población, que es uno de los objetivos que el Ministerio de Salud tiene, sin duda que ahí vamos a empezar a ver más cosas. Yo te diría, Federico, por ejemplo, que hoy día lo que nos estamos encontrando, claro, con la atención psicológica, la importancia de los psiquiatras, y que se empieza a desnudar, por ejemplo, un sistema donde, por ejemplo, la cantidad de psiquiatras que existe en Chile es baja, digamos. Yo me atrevería a decir que no deben haber más de 1.000. A ver, ¿cuántos psiquiatras deben ser acá en Chile? Quizá unos 1.500. No lo sé. La verdad yo desconozco ese número. Pero es baja. Si ustedes tratan de pedir una hora con un psiquiatra... Y la demanda es altísima. Claro. Es altísima la demanda. Entonces, estamos en un momento como de lo urgente. Ya en general las personas tienden a postergar la cosa de la atención psicológica porque es válido, porque la gente cree que se las puede arreglar y está muy bien que la gente confíe en sus capacidades, y eso está bien. Pero en general las personas que están consultando hoy día son personas que ya se sienten como sobrepasadas. Mamá o papás, por ejemplo, que ya están pidiendo hora con psicólogo porque le está costando manejar rabietas con su hijo. Papás y mamás que piden hora por sus hijos adolescentes porque los chiquillos quieren salir a juntarse con los amigos y no pueden. Y salir, digamos. Uh-huh. Hay otros adultos que se encuentran con lo implacable que a veces son algunos entornos laborales que no consideran
las características personales y familiares que a veces las personas puedan estar teniendo y que por lo tanto se encuentren con la vara de la exigencia, tanto en el mundo del trabajo como también en la casa. Entonces, en toda esta lógica, yo me atrevería a decir que después nos vamos a encontrar con elementos de la pospandemia. Ahora, duda. cosas bien concretas que yo puedo decirle a la gente que nos está escuchando. En 20 segundos porque nos tenemos que despedir, te escuchamos. Ningún problema. Ideación suicida. Hay gente que sí está pensando en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se están mezclando temas económicos, laborales y particularmente en adultos. Si bien la tasa de suicidio venía descendiendo en los últimos años. ¿Qué más? El tema de depresión, que se ha mantenido constante en estos últimos años, y depresión no es sinónimo de tristeza, sino es sinónimo de desesperanza, cuando uno siente que uno no puede seguir avanzando más. La recomendación en general es que la gente pueda aprender a usar los planes de salud, lo que es FONASA, y apoyarse lo más posible en redes, más que en las familias, porque a veces uno no tiene familias muy funcionales, pero sí uno tiene amigos o amigas o vecinos o vecinas con las cuales uno se puede apoyar en este momento pandémico, donde hemos aprendido a valorar cosas que antes no valorábamos, como la confianza, como la esperanza, como la vida en comunidad, como el buen trato y el valorar las cosas que tenemos más las que nos faltan en realidad. Me quedo con esas palabras al cierre, a lo colectivo, a lo comunitario, al apoyarnos, al acceder a las redes y a las herramientas que tenemos. Muchas gracias por la conversación, Ricardo. Te despedimos De nada, y sin duda Macarena. conversamos prontamente de un tema interesante como este. Muy buen Muchas día, gracias. Ricardo. Saludos, don Federico, que esté muy bien. Gracias. Cuídese. Adiós. Chao, que estés bien. Don Federico, me despido yo también de ti. Que tengas un muy buen martes. Nos escuchamos mañana. Doña Macarena, yo también me despido de ti. Muy buen martes para todos. Buen martes, Ramón, Jesús, y a los que nos escuchan en la 92.9 minutos. Llega Fernando Paulsen con Combinación Clave aquí a Radio La Clave. Muy buen día. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador es la Clave.